Buen día. A continuación, las maestrantes en educación, Mayra Rada, Yairet Chima y mi persona, Lina Fonseca, les presentaremos una visión general sobre la evolución de las políticas educativas de inclusión. Iniciaremos con las políticas legislaciones que se presentaron en el primer decenio, que comprende el año 1820 al año 1830. Iniciaremos con la Constitución de 1821, en donde tenemos el derecho a la educación. En esta Constitución de 1821 de la Gran Colombia, se estableció el marco político para el país tras la independencia. Fue clave en el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y en su artículo 44 la Constitución declaró que la educación debe ser libre y pública, lo que abrió la puerta para que el Estado se hiciera responsable de fomentar la educación para todos los ciudadanos, aunque no abordaba específicamente la inclusión de grupos vulnerables. La educación pública fue promovida como un bien común para toda la ciudadanía. El impacto que tuvo esta constitución proporcionó un marco legal que permitió expansión de la educación, especialmente en los centros urbanos, y este principio de la educación como un derecho fundamental sería la base para las posteriores políticas que se buscaban que fueran accesibles. En el decenio, la Ley de Educación de 1826, también conocida como la Ley 3 de 1826, fue una de las primeras leyes educativas en Colombia. Esta ley estableció que la educación primaria debía ser organizada en todos los territorios, haciendo hincapié en la formación de los ciudadanos republicanos, y reconoció la importancia de la educación como un derecho fundamental, aunque no especificaba la inclusión de grupos vulnerables como las personas con discapacidad o las comunidades indígenas. Fue un paso hacia la creación de un sistema educativo mucho más organizado y accesible para un mayor número de personas. El impacto que esta ley tuvo en el marco, en el comienzo de la consolidación del sistema de educación colombiana, estableció un modelo que a lo largo del tiempo permitiría la expansión de la educación primaria. Si bien la cobertura fue limitada, especialmente en las áreas rurales y regiones alejadas, esta ley sentó las bases para un sistema educativo mucho más accesible. En las primeras escuelas normales de 1830, en estos primeros años de la República, el gobierno colombiano comenzó a crear las primeras escuelas normales con el fin de formar maestros capacitados para enseñar a los niños en las zonas rurales y urbanas. Aunque no se trataba de un esfuerzo inclusivo en términos de acceso para grupos con discapacidad o de etnias específicas, estas escuelas contribuyeron a la expansión de la educación en áreas donde había escasez de maestros capacitados. Este impacto que tuvo desde 1824 a 1834, la creación de las escuelas normales fue fundamental para la expansión de la educación primaria en Colombia, ya que proporcionó una fuente de maestros capacitados y calificados. Esto permitió que más niños y niñas de zonas rurales tuvieran acceso a una educación más formal y estructurada. En el periodo de 1960 a 1970 se encontró la Ley 75 de 1968, bajo la cual se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Este fue creado bajo la Ley 75 de 1968 y se encargó de garantizar el bienestar integral de la niñez, incluyendo el acceso a la educación para menores en situación de vulnerabilidad. El impacto que tuvo esta creación del ICBF fue que sentó las bases para las políticas sociales que incorporaron la educación como un componente esencial de la inclusión y el bienestar de los niños en condiciones desfavorables. Comprendiendo el decenio de 1990 al 2000, se estableció la Ley 361 de 1997, por la cual se establecieron los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictaron otras disposiciones. En este capítulo 2 de esta ley, frente a la educación, en el artículo 10, indica que el Estado colombiano en sus instituciones de educación pública garantizará el Estado a la educación y la capacitación de los niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas en situación de discapacidad, quienes para ello pueden disponer de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales. Esta es Ley General de la Educación, la Ley 15 de 1994, en su actualización, describe que durante este periodo la ley
siguió siendo el marco normativo fundamental con actuaciones y desarrollos normativos para establecer la educación inclusiva, particularmente en lo relacionado con la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales. En el decenio comprendido entre el 2001 al 2011, se aprueba la Convención Interamericana de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999. Esta ley 762 del 2002, aprobada el 31 de julio, ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, pues suscrita en 1999 en Guatemala. Esta ley establece que los estados deben adoptar medidas legislativas, sociales, educativas y laborales para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad y promover su plena integración en la sociedad. Las medidas incluyen eliminar la discriminación en el acceso a bienes, servicios y actividades como la educación, empleo, transporte y más, garantizar que las nuevas construcciones e instalaciones sean accesibles para personas con discapacidad, eliminar obstáculos arquitectónicos y de transporte que impidan la accesibilidad, capacitar a las personas encargadas de implementar la convención y la legislación relacionada. Además, esta ley prioriza la prevención de discapacidades evitables, la detección temprana, intervención y rehabilitación para asegurar la independencia y calidad de la vida de las personas con discapacidad. La sensibilización de la población a través de campañas educativas que eliminen estos prejuicios y promuevan el respeto hacia las personas con discapacidad en ese entonces. Aquí encontramos también la ley 1346 del 2009. Esta ley aprueba la Convención sobre los Derechos de Discapacidad y de las personas con discapacidad y adopta por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, reconociendo la importancia de la accesibilidad en el entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación, a la información y a las comunicaciones para todas las personas con discapacidad y que ellas puedan gozar de una manera plena de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para ellos. En el decenio del 2011 al 2021 encontramos en el 2013 la ley 1618, por medio de la cual se establecen otras disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Ya en el artículo 11, el derecho a la educación, el Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención evaluativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad bajo el enfoque basado en la inclusión y el servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definió los acuerdos institucionales que requirieron con los distintos sectores sociales de manera que fuera posible garantizar la atención educativa e integral de la población con discapacidad. En el 2015, la educación rural en Colombia tiene un marco legal que le permite generar los procesos de fortalecimiento al sector en los niveles de educación preescolar, básica y media. Entre estas normativas se encuentra el decreto 1075 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de educación, en el cual se hace referencia a la implementación de la metodología de la escuela nueva y la atención a las diversas poblaciones. En esta sección 7 se establece todo lo relacionado con el modelo de metodología escuela nueva para áreas rurales y en la subsección 3 se habla de los programas de alfabetización con los cuales se benefician las diversas poblaciones rurales del país. Asimismo, encontramos en el 2017 el decreto 507 del 2017, por el cual se crea la beca a los jóvenes ciudadanos de paz, que el gobierno nacional, como ente rector de las políticas públicas, formuló el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018, que fue adoptado mediante la ley de 1753 del 2015, el cual reconoce a la educación como uno de sus pilares y el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo entre individuos, grupos, poblaciones y entre regiones, acercando el país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
que en el referido pilar se encuentra desarrollado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el cuarto capítulo, denominado Colombia la más educada, el cual tiene como objetivo cerrar las brechas de acceso y calidad a la educación entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a la igualdad en la educación. En el decreto 1421 de 2017, reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Establece que las instituciones educativas deben identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso y la permanencia de los estudiantes con discapacidad, adaptando los currículos y las metodologías según las necesidades específicas e individuales de los estudiantes. Ahora bien, en el periodo del 2022 a la actualidad, tenemos la ley 2216 de 2022, del 23 de junio, por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Asimismo, tenemos la Ley 2281 del 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad y se dictan otras disposiciones. El ideal de esta es crear, fomentar y promover y formular estrategias y políticas en conjunción con las entidades públicas idóneas para estimular cambios culturales y educativos profundos en búsqueda de la reducción y eliminación de la discriminación en la sociedad a corto, mediano y largo plazo, teniendo como objetivo la aceptación y reconocimiento de la pluralidad, la diversidad y la multiculturalidad del Estado colombiano. Es así como hemos presentado esta línea de tiempo. Espero que sea de agrado y de apoyo para todos, para la formación personal y profesional, para conocer la evolución política en el marco de la educación inclusiva, con un histórico, ubicarnos en ese proceso clave o en los procesos claves que marcaron o han marcado la educación inclusiva a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias.